Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Actividad 1, fundamentos de la normatividad fiscal. En esta ocasión, para la actividad 1, hablaremos de lo que son las finanzas públicas. Comenzamos. Se puede considerar una ciencia ya que es un conjunto de conocimientos los cuales se encuentran organizados de manera sistemática con la finalidad de generar el estudio de cómo el Estado aplicará y obtendrá recursos para cumplir con sus objetivos o fines. Las finanzas públicas se centran en tres factores que son: previsión. Se determinan cuáles serán las entradas, los recursos públicos, y cuáles las salidas, los gastos públicos, mediante el presupuesto. La obtención, que es la gestión de la obtención de los recursos. Estos no solo son recaudo de los impuestos, también se incluyen los endeudamientos, es decir, la obtención de créditos. La aplicación es hacer efectivo el gasto público, el cual cumple un objetivo fijado. En las finanzas públicas se centran en cuatro elementos: necesidades públicas, las cuales son necesidades de satisfacción colectiva que el Estado debe satisfacer. Son divisibles en absolutas y relativas. Las primeras son las que surgen y le dan razón de ser al Estado, y las otras son las que se han generado a través de la civilización y sus avances. Los servicios públicos son funciones públicas que se dividen en públicos esenciales, que son aquellos que se presta para satisfacer las necesidades públicas absolutas, y los servicios públicos no esenciales. Estos son los que realiza el Estado y que también pueden ser necesidades cubiertas por el propio individuo. Gasto público. Se consideran las erogaciones, que generalmente son en dinero, que salen de las finanzas del Estado y es destinada a cumplir fines administrativos o económicos sociales. Estas erogaciones se dan en virtud de la ley del presupuesto. Recursos públicos. Son aquellos ingresos con los que cuenta el Estado, es decir, la riqueza devengada o acreditada en la tesorería del propio Estado. Se dividen en no tributarios y tributarios. La política fiscal. ¿Qué es la política fiscal? Esta se deriva de la política económica, se ocupa de la gestión de los recursos de un Estado y de su administración. Dicha política se encuentra bajo el mando del gobierno de un país. Este se encarga de controlar los gastos e ingresos, equilibrando, procurando una generación de estabilidad. El país, a través de la política fiscal, influye en la economía del mismo, generando un control de gastos y de los ingresos. Esto en los diferentes sectores y mercados, con el fin de establecer y lograr objetivos de estabilidad en el país. De acuerdo con la situación del entorno económico del país, se puede clasificar en expansiva, caracterizándose en reducción de impuestos, aumento de los gastos del gobierno, estímulos a la inversión privada, esto a través de ciertas bonificaciones o exenciones fiscales. La política fiscal también puede ser restrictiva, aumento de los impuestos, reducción del gasto público, desaliento de inversiones privadas y exportaciones. Política del gasto público. La política del gasto público es definida después de haber diseñado la política fiscal. Esta será determinada la política del gasto público. Esta se encuentra respaldada por la Ley de Ingresos de la Federación. Esta es emitida en diciembre de cada año y es donde se determinan las direcciones en las que se ejecutará el gasto público. Se definirán las cantidades que se otorgarán en el año siguiente. El presupuesto federal. Representado por la recaudación y el gasto público. Para definirlo se lleva todo un proceso para desarrollarlo y darle estructura, el cual está comprendido para todo un año fiscal, es decir, todo el año de un calendario. Para diseñarlo se requiere de la participación de todas las secretarías de Estado, empresas y todo aquel organismo que está sujeto a un control presupuestal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de hacer la preparación del documento en la labor de recaudación, es decir, menciona todos los ingresos que participarán y estarán disponibles y se deben de considerar en dicho presupuesto. Posterior a esto, dicho documento deberá de ser filtrado y autorizado por ambas cámaras del Congreso. Los ingresos se transforman en la Ley Anual de Ingresos de la Federación, la cual autoriza la recaudación de impuestos y la contratación de préstamos. Y la Ley de Egresos es aprobada por la Cámara de Diputados, convirtiéndola en el presupuesto de egresos. Una vez autorizada, en otras palabras, permite la consumación del gasto público. Ya con este presupuesto, al ser aprobado, el presidente de la República obtiene la facultad para determinar o autorizar los incrementos necesarios en los gastos del año fiscal. Una vez realizado el presupuesto, se determina en la Cámara de Legisladores las partidas mediante las cuales se establecerán las captaciones de impuestos, denominada como la Ley de Ingresos de la Federación, la cual entra en vigor a partir del primer día de enero del año siguiente. Esto publicándolo en el Diario Oficial de la Federación. Gracias.